Sí, esta es una pequeña explicación de cómo invertir en índices bursátiles con CFDs y opciones binarias, ¿vale? Para empezar, vamos a explicar qué son los índices bursátiles para conocer un poco lo que vamos a invertir, ¿vale? Un índice bursátil corresponde a un registro estadístico compuesto, usualmente un número. Es decir, si vamos ahora mismo al SP500, está en los 1870 puntos, ¿vale? Eso significa lo que cotiza en el momento, ¿vale? Se trata de reflejar las variaciones de valor o rentabilidad promedio de las acciones que la componen, ¿vale? Un índice generalmente están compuestos por acciones, generalmente por las principales acciones. Vamos a encontrar varios índices y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Generalmente las acciones que componen el índice tienen características comunes tales como pertenecer a una misma bolsa de valores, tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a una misma industria, ¿vale? Generalmente siempre encontramos acciones similares. En el caso, por ejemplo, del Nasdaq, ¿no? Que son acciones. Estas son usualmente usadas como punto de referencia para distintas carteras, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es ver los principales índices bursátiles, ¿vale? Podemos encontrar muchos más índices, ¿vale? También tenemos el mercado secundario, tenemos otros índices, pero aquí vamos a hablar de los principales, ¿vale? Los donde más se negocian, las acciones que más populares son en este caso, ¿vale? En este caso tenemos el Dow Jones, ¿vale? El SP500, el DAX 30, el IBEX 35, el Nikkei 225, FTSE 100, que es el índice del Reino Unido, ¿vale? Y el Nasdaq. ¿Qué necesitamos para poder invertir en índices bursátiles, ¿vale? Cualquier persona puede realmente invertir en los índices bursátiles, ¿vale? Lo que necesitamos es tener un capital inicial, ¿vale? Capital inicial que vamos a invertir, lógicamente, conocimiento al invertir y riesgo a correr, ¿vale? Capital, pues todo depende de nuestra inversión, ¿vale? Generalmente si compramos contratos normalmente en el DAX, por ejemplo, son 25.000 euros, también según donde los compremos, ¿no? Según el tipo de broker también. Conocimiento a invertir, no podemos invertir si no sabemos lo que hacemos, principal, muy importante, ¿vale? No nos dejemos influenciar de que es fácil ganar dinero, sí es muy fácil ganar dinero, pero tenemos que conocer lo que hacemos y el riesgo que vamos a correr, ¿vale? Todo el riesgo que vamos a correr, ¿vale? ¿Cómo invertir en índices bursátiles? Para invertir en índices bursátiles necesitamos un intermediario entre el mercado financiero y nosotros. Generalmente es un broker o un corredor, ¿vale? Es un broker que nos ofrece la opción, ¿vale? Este es el intermediario entre nosotros y el mercado, ¿vale? Es decir, no puedo comprar, yo no puedo ir yo puedo a la panadería y compro pan, ¿vale? Pues no puedo ir y comprar, decir quiero comprar esto porque sí, no, se cotiza en el broker, es el intermediario y con ellos podemos comprar un índice o las acciones del índice, vamos. Para eso tenemos dos opciones que ahora voy a explicar que podemos invertir, que vamos a explicar aquí, que es por medio de las opciones binarias o por medio de los CFDs, ¿vale? Vamos a empezar primero por las opciones binarias. Como sabéis, si yo, por ejemplo, compro un índice o una acción, hay personas que trabajan con acciones, ¿vale? Títulos, por ejemplo, un título de Facebook, ¿vale? Yo solamente me beneficio con la acción, con la subida de la acción y si me paga dividendos, ¿vale? Generalmente pues siempre vamos a beneficiar si ha subido la acción. Por ejemplo, si compro una acción que vale, qué sé yo, no sé, creo que están $60 las acciones de Facebook. Compro una acción y si suben $61, si compro una acción he ganado $1. Si compro 10 acciones, pues necesito $600, ¿vale? Y por $1, pues he ganado $10, ¿vale? Porque son 10 acciones y han subido $1 cada una. ¿Qué pasa? Que si las acciones caen, yo puedo mantener las acciones, claro, puedo mantenerlas, pero yo no sé cuándo van a volver a subir y si van a volver a subir. Igual la empresa también puede llegar a quebrar y puedo perder todo mi dinero. En el peor de los casos, no significa que va a pasar, ¿vale? Tampoco va a decir que las acciones van a caer, nada de esto, ¿no? Solamente es un ejemplo, ¿no? Si las acciones caen, pues no va a ganar dinero. Si estamos en el mercado secundario, ¿vale?
bursátil, podemos nosotros aprovecharnos también de las caídas. ¿Vale? Esto es lo que nos beneficia, por ejemplo, si trabajamos con opciones binarias o con CFD. En el caso de opciones binarias, pues aprovecharnos de las caídas del mercado, ¿vale? Las caídas, haciendo un put, ¿vale? O si queremos que va a subir, pasemos un CAR, ¿vale? Sabemos cuánto vamos a ganar o perder de un principio. Es decir, si en el principio yo compro una opción, porque creo que va a caer las acciones o el índice Nasdaq o van a caer las acciones de Google, ¿vale? Pongo un put de $100 y puedo tener un beneficio entre un 65 a un 95% según el bloque. Es decir, que si acierto, pues sé de un principio que voy a ganar 95%, en este caso serían $95, es decir, tendría una retribución de $195 y si perdiese, ¿vale? Pues perdería los $100 que he invertido. Siempre sé lo que va a ganar o perder, ¿vale? También principalmente se utilizan las opciones binarias o los CFDs, sobre todo las opciones binarias o las opciones, es para cubrirnos pérdidas, ¿vale? Es decir, si compro yo 100 acciones de Google, ¿vale? En este caso puedo hacer un put para cubrirme si tiene una caída. Es decir, que si llego después más adelante tengo que vender, solamente perdería un porcentaje de la inversión. Si queréis más información, podéis visitar el blog y veis un poco más la estrategia para hacer cobertura, ¿vale? En el siguiente caso, otra ventaja es que solamente podemos empezar a invertir con 100 o $200 para aquellas personas que quieren conocer el mercado, ¿vale? Para aquellas personas que quieren conocer y ver cómo funciona, no necesitan tener un grande capital. Las acciones, por ejemplo, si yo compro 10 acciones de Facebook, que son $60, necesito $600, ¿vale? Y si compro 1000 acciones, pues necesito $6.000. Aquí generalmente no necesito este capital, ¿vale? Pero también el riesgo se corre aquí es mayor, ¿vale? Otra ventaja es que podemos invertir a corto plazo y a largo plazo, ¿vale? Y utilizar bastantes estrategias. Si queremos trabajar con CFDs, exactamente lo mismo, podemos aprovecharnos de las caídas del mercado, podemos invertir a corto o largo plazo, el depósito mínimo son $100, podemos utilizar cualquier estrategia y aquí la diferencia es de que yo no sé lo que va a ganar o perder cuando utilice los CFDs, porque no lo sé, pero sí puedo cerrar la operación cuando yo quiera. Si yo trabajo con opciones binarias, solamente tengo o una ganancia o una pérdida. Aquí yo sí puedo cerrar la operación. Es decir, que yo solamente, si tengo $100, puedo solamente ganar $10 y cerrar la operación, o perder solamente $20 y cerrar la operación. Todo depende de lo que yo quiera hacer, ¿vale? Esto es una manera más de controlar, en cierta manera, un poco mejor el riesgo. Pero en el caso de opciones binarias, sabemos lo que vamos a ganar o que vamos a perder de un principio, porque arriesgamos ese capital, ¿vale? O si no, no. O aquí en CFDs solamente podemos nosotros estar todo el tiempo controlando el riesgo. Pero bueno, puede ser un poco tal vez agobiante, como nosotros queramos manejarlo, ¿vale? Ya para terminar, voy a dar unos consejos de inversión, ¿vale? Nunca invertir más de un 3% en nuestro capital. Es decir, lo aconsejable es invertir un 1%. Eso significa que si tengo $1000 en mi cartera, ¿vale? Si hago una opción, debería utilizar un 1%. Un 1% de $1000 sería $10. Es decir, alguna opción de $10 en compra o en venta de, por ejemplo, las acciones de Google o el índice, el IBEX 35 o el DAX 30, ¿vale? DAX alemán, ¿vale? Hasta máximo 3%, es decir, de 10 a $30. Siempre aconsejo un 1%, ¿vale? También no trabajar con brokers que no estén regulados para evitar cualquier tipo de estafas o manipulaciones en los precios, ¿vale? No invertir dinero que vamos a necesitar, nunca pedir préstamos o dinero que necesito para comer el mes que viene y no tengo, invertirlo no, ¿vale? Porque nunca sabemos lo que vamos a hacer, estamos especulando. Cuando se especula nunca sabemos lo que va a suceder. Yo gano y a veces también pierdo, nunca voy a ganar, nunca hay una estrategia que siempre ganemos. Por eso nunca invertir dinero que vamos a necesitar, ¿vale? Espero que sea útil este consejo, espero que os suscribáis al canal de YouTube y también si queréis ver el blog, también tenéis bastantes estrategias de inversión, bastantes útiles, ¿vale? Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo y espero que veros por las redes sociales. Un saludo.